Muy buenas noches para todos. Esta noche les vamos a hablar en esta exposición sobre las teorías éticas y la ética profesional. Estoy acompañada de la compañera Zunilda Romero Ortiz y quien les habla Silvina Rojas. Con el permiso de todos ustedes vamos a dar inicio a nuestra pequeña y emotiva exposición. Las teorías éticas. ¿Qué son las teorías éticas primeramente? Etimológicamente, la ética proviene de la palabra etnos, que significa costumbres o lugar donde mora el ser humano. Sin embargo, existen otros vocablos que provienen del latín mos moris, el cual casualmente también significa costumbres. La ética, como una reflexión teórica en sus inicios, se le atribuye a Sócrates, que era el padre de la ética. Dentro del contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética, porque está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guía el comportamiento humano, que guía al ser humano. Y la moral, que son las costumbres, normas, tradiciones, tabúes que son establecidas por cada sociedad o comunidad. La palabra ética y moral tienen diferentes orígenes. La palabra ética viene del griego ethnos, que significa forma de ser o carácter. La palabra moral viene de la palabra latina morales, que significa relativo a la costumbre. Aunque la ética y la moral tengan diferentes significados y diferentes orígenes, están estrechamente relacionados porque ambos están centrados en la construcción de la base que guiará la conducta del ser humano. Sócrates, vamos a hablar un poco de Sócrates, que era considerado el padre de la ética. ¿Por qué? Era un filósofo griego, un pensador, el pensador más importante de la filosofía. Nació y vivió en épocas más espléndidas de la capital de Grecia, Atenas. Este pensador sostenía que la felicidad plena del ser humano consistía en las acciones y no en las palabras. Este filósofo griego se centraba en una frase que decía: conócete a ti mismo. ¿Por qué Sócrates sostenía que teníamos que conocernos primeramente nosotros para poder ser un verdadero líder y un buen docente? Primeramente tenemos que postularnos la pregunta de conocernos. ¿Qué soy o quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde quiero ir? Tenemos que autoconocernos para poder ir y saber dónde queremos llegar. Conocerse a sí mismo supone el camino a la perfección. ¿Por qué? Porque si yo me conozco y sé quién soy y a dónde quiero llegar, entonces de esa manera me voy a poder guiar para poder formar, en cuanto a la educación, como un buen docente, un buen profesional, formar personas capaces de poder pensar, razonar y actuar para resolver los diferentes problemas o situaciones que se nos presentan en el día a día. Entonces, conociéndonos a nosotros mismos, vamos a poder ser una persona capaz de guiar por el buen camino a nuestros alumnos y a la sociedad en sí. Dentro de las teorías éticas tenemos varias teorías y entre ellas vamos a estar hablando sobre el eudemonismo, el hedonismo, el etoicismo y el utilitarismo. El eudemonismo nos dice que es una disciplina del campo de la ética cuyo término proviene del griego eudaimonía, que significa felicidad. ¿Qué buscaba esta teoría?
buscaba ante todo la felicidad plena del individuo. El hedonismo proviene del griego hedone, que significa placer. Para esta teoría, que consideraba la doctrina que identifica el placer como el bien y que concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. Tenemos el estoicismo, que se trata de una filosofía eminentemente práctica que se construye sobre las acciones del ser humano. Los estoicos se guiaban por la convicción principal de que la felicidad radica en la virtud y que nuestros juicios deben formarse a base de hechos y no de palabras. Tenemos el utilitarismo, es de origen latín, compuesta por vocablos utilitas, que significa cualidad de útil, que expresa y destaca la utilidad como el principio moral de las cosas por encima de cualquier otro carácter. Todas estas teorías expresan que el ser humano debe alcanzar y puede alcanzar la felicidad en cuanto a los hechos y las acciones del ser humano. Cada uno tenemos diferentes conceptos de felicidad y de esta manera dependerá de las acciones de cada uno para que éste llegue a su plenitud. En cuanto al utilitarismo, como seres humanos, como personas racionales y como miembros de una sociedad, tenemos que ser útiles dentro de nuestra comunidad educativa, más en el ámbito educativo, y como buenos profesionales éticos y con moral tenemos que ser serviciales. Un profesional ético tiene que estar compuesto del compromiso a la vocación y no solamente ir a enseñar dentro del aula las materias impuestas o las capacidades. Va mucho más allá, porque un buen docente, sus actividades y su compromiso es más amplio de lo que están enmarcados, porque un buen docente tiene que estar preparado para enfrentar cualquier situaciones de la vida, ya sean dentro del ámbito laboral, educativo, social, comunitario, familiar, etc. Un buen docente ético tiene que ser responsable, honesto, cooperativo, solidario y comprensivo. A la vez tiene que ir enmarcado dentro de las normas morales, éticas, sociales y muchas otras normas que tienen que ir en puntapié para poder desarrollar su labor docente al pie de la letra. En conclusión, un buen docente profesional, en pocas palabras, tiene que ponerse el saco no solamente para poder desarrollar sus clases diarias, sino para poder crear y formar seres humanos con normas y principios éticos y morales para que el día de mañana lleguen a ser buenos ciudadanos, personas capaces y útiles dentro de la sociedad. Les cedo la palabra a la compañera.